7 años. 7 años de susurros, de dudas y de haters, esperando en las sombras. El escenario, Alemania. El contexto, una cartelera que perdió a su rey, Levan Farmasiashvili. Una lesión que muchos aún cuestionan, pero el destino no acepta vacíos. El monstruo de Siberia, Vitaly Laletin, con casi 150 kilos de puro poder ruso, finalmente tenía frente a él a la cabeza que todos querían ver rodar, Devon No Limit Larratt. Los críticos sonreían, recordaban febrero, querían verlo caer de nuevo, pero esta vez en su terreno, brazo derecho. Entró Laletin, una montaña física, el hombre que venía a destrozar a Morozov, a Tov, entre otros. Parecía invencible, pero entonces apareció él, No Limits. No traía música de guerra, traía una melodía de drama, una premonición de lo que estaba por venir. La gente no gritaba, la gente enloquecía. En un escenario imponente. Muchos querían burlarse del payaso antes del evento. Por eso, como un personaje, Devon tomó este personaje como uno más. Devon no se vistió de bufón para divertirlo. Se transformó en ese payaso, pero no payaso de comedia, sino un payaso de película de horror. Una versión real para mí, que se parece a Heihachi Mishima, salía de Tekken. No venía a jugar, venía a ejecutar un plan científico de demolición mental, el cual estaba preparado. Round 1. La mesa temblaba. Vitaly Laletin soltó esos arranques potentes que han retirado a otros, pero se topó con un muro de 51 años. Devon jugaba con su mente, lunático, provocando. Vitaly consiguió el pin, sí, pero fue el pin más caro de su vida, como alguna vez indicó Devon Larratt. No importa perder el primer pin si es de calidad. Larratt entregó el punto, pero a cambio se llevó el alma de Vitaly. En ese esfuerzo desesperado por doblar al canadiense, el gigante siberiano dejó su energía y su confianza en la almohadilla. Estaba sintiendo el verdadero poder de Devon Larratt. Estaba sintiendo el terror, la fuerza, la diferencia de brazo derecho y brazo izquierdo. Round 2. La guerra cambió de dueño. Ahí estaba el científico loco de la fuerza específica. Mientras otros presumen core de 100 kilos en redes, Devon demostraba la fuerza que va más allá de los límites físicos. Vitaly, el gigante, se doblegaba. Su rostro mostraba algo que no conocía: miedo. Pasó de la confianza a brazo izquierdo al miedo absoluto, al cansancio. Round 3. Humillación total. Devon sintió el poder, soltó el agarre de los dedos, despreció la fuerza del ruso. La multitud no podía creerlo. A ese nivel de superioridad estaba Devon Larratt.
Vitaly, el monstruo siberiano, envejeció 5 años en 5 minutos. En su esquina, Morozov no entendía nada. Todos los de su esquina no entendían nada. Su cara, incredulidad. El mundo veía como el brazo derecho de 135 kilos, una de sus versiones más pesadas, la versión más pesada de Devon Larratt, era una sentencia de muerte para el resto de la categoría. Y cuando pensábamos de que lo habíamos visto todo, llegó ese impresionante cuarto round. Vitaly, famoso por su flash pin, probó su propia medicina. Devon Larratt, el hombre de la resistencia, de su muy reconocida resistencia, de su maña, lo fulminó en la salida. Un estallido de velocidad que puso al aletín contra la pared. Nadie podría creerlo. Devon Larratt no es conocido por ser un atleta rápido, aparte que él siempre le gusta disfrutar del combate, no le gustan los combates rápidos históricamente, pero en ese momento tenía que hacerlo, tenía que demostrarlo. ¿Qué nos hizo recordar esto? Cuando destrozó a otro ruso, a la derecha, a Denis Simchenko, el Hulk de Ucrania que se cree ruso. Fue un clon de lo que le hizo con el flash pin. Sorpresa, yo me enteré después, era el mejor de 7. Devon bailaba en la mesa, estaba disfrutando el funeral de las dudas de sus haters, de los verdaderos payasos de las redes. De nuevo, otro flash pin. El escenario se caía, pero antes de eso, Vitaly escapó. Tocó el hombro, la mano de Devon Larratt, fue una manera de escaparse. Luego se vino el flash pin, el escenario se estremecía, se caía, la gente se volvió loca. La leyenda lo volvió a hacer. Casi 150 kilos de carne, química y juventud rusa fueron borrados por la inteligencia y la fuerza específica de un hombre que se niega a envejecer. No deja de sorprendernos Devon Larratt. Gancho, float press, toe roll, king move, hizo de todo. Lucía rápido, muy veloz para el ruso. Probó todas las técnicas posibles y le resultó. Fue una victoria de maestría. Hoy, los amantes de las vacas hormonadas lloran en las esquinas. Se aferran a que solo una pelota de 180 kilos, llamado Levan Farmaceville, es el único que puede frenarlo. Pero la brecha se ha marcado. Ni la Letín, ni Hermes, ni nadie puede hoy con ese brazo derecho. 7 años esperamos para ver esto. Y lo que vimos fue un hombre de 51 años destrozando al Monster en su prime. Porque no era el Vitaly Aletín de aquellos años de 120 y pico de kilos. Era una bestia ya transformada. Y las excusas, ya no es camionero, es un hombre dedicado al deporte. Ese hombre es el que tuvo Devon Larratt, un Devon Larratt más viejo, un Vitaly Aletín sano, totalmente sano, fuerte en su prime. Fue humillado de una manera categórica y contundente por la leyenda Devon Larratt. Para los que siguen este deporte, no pueden olvidar este nombre. Él es el más grande luego de John Bersen. Es el hombre más grande de este deporte. El espectáculo, el show de Devon Larratt destrozó a Vitaly Aletín.
Su futuro, incierto. Su límite, 180 kilos. El resto, no puede contra él. Los haters, sigan llorando en la esquina. Devon Larratt, The Legend.